Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Si tuviera que resumir mi relación con mi hermana en una sola frase sería esta: es el tipo de persona que te sonríe dulcemente y luego te quita la silla para verte caer y de alguna manera convence a todos de que fue tu culpa por no sentarte correctamente. Me llamo Kyle. Tengo 38 años y nunca he sido del tipo conflictivo. Soy el clásico tipo que deja pasar las cosas. El que elige sus batallas con tanto cuidado que la gente olvida que tengo algo de lucha en mí. Pero recuerdo cada puya, cada comentario solapado. Cada vez que me decían que dejara de exagerar cuando en el fondo sabía que no lo estaba haciendo. Mi hermana Lauren tiene 41 años. Una madre de los suburbios perfecta con una sonrisa blanca. Pijamas navideños a juego y una presencia en las redes sociales tan cuidadosamente seleccionada que pensarías que su vida es un largo anuncio de Pat y Van. Pero detrás de todo eso es astuta, estratégica y, sinceramente, un poco idiota cuando cree que nadie está mirando. La cuestión es que las reuniones familiares siempre sacan lo peor de ella. O tal vez solo sacan a la verdadera ella. Al crecer, ella era la niña de oro, estudiante de dieces, capitana de las animadoras, reina del baile. Ya se hacen una idea, yo era el hermano menor tranquilo al que le gustaba el arte. No le importaban mucho los deportes y prefería leer a gritar por quien se quedaba el asiento delantero. Nuestros padres nunca lo dijeron en voz alta, pero el favoritismo estaba intrínseco en todo. Cuando Lauren tuvo un accidente de coche menor, estaba estresada por la escuela. Cuando yo raspé el parachoques de alguien en la universidad, fui descuidado y irresponsable. Sus errores eran perdonables, los míos eran defectos de carácter. No me di cuenta de cuán profundos eran esos patrones hasta que papá falleció. Él era el pegamento. Tosco, pero mantenía la paz. Una vez que se fue como si la delgada sábana que cubría la podredumbre simplemente se hubiera rasgado. De repente, cada cena era un juego de poder. Cada invitación venía con condiciones. Y cada vez que pensaba que finalmente nos estábamos llevando bien, ella hacía algo pequeño y mezquino para recordarme mi lugar. Pero lo aguantaba. Siempre lo aguantaba. Especialmente por mi hijo, Ben. Ben tiene 12 años ahora y lo es todo para mí. Inteligente, divertido, amable. Su madre y yo nos divorciamos hace 5 años, amistosamente, afortunadamente. Y he tenido la custodia total desde que ella se mudó al extranjero por trabajo. Nunca pensé que ser padre soltero me saldría de forma natural. Pero lo hace. O tal vez es solo que él hace que sea fácil intentarlo. Es el tipo de niño que sujeta la puerta a extraños. Dice por favor sin necesidad de que se lo recuerden y escribe tarjetas de agradecimiento después de las fiestas de cumpleaños sin que yo se lo pida. No sé cómo tuve tanta suerte, pero la tuve. En fin, hace unos meses, Lauren nos invitó a celebrar el cumpleaños de sus gemelos en un lugar elegante en el centro. Sus palabras, nada demasiado elegante. Me envió un mensaje de texto, pero vístanse decentemente. Tienen un código de vestimenta. Esa debería haber sido mi primera pista. Lauren no hace nada demasiado elegante. Sabía que había elegido ese restaurante para impresionar a sus amigos, probablemente incluso para presumir un poco, pero era por los gemelos y a Ben le gustaba pasar el rato con sus primos. Así que dije que sí. Incluso salí y le compré una camisa de botones nueva y a mí una camisa de vestir adecuada porque lo último que quería era aparecer y ser juzgado en silencio. El día de la cena, el tráfico fue horrible. Solo llegamos 5 minutos tarde. Pero aún así me disculpé al entrar. La anfitriona me dedicó una sonrisa educada y señaló la sección de comedor privado. Todo era de paredes de cristal y con luces colgantes elegantes y tenues. Y camareros con chalecos de smoking. Los ojos de Ben se abrieron de par en par. Este lugar es increíble, susurró, tirando de mi mengue. ¿Puedo pedir bistec? Lo que quieras, amigo. Sonreí. Seguimos a la anfitriona por el pasillo y enseguida localicé al grupo. Lauren y su esposo Paul ya estaban sentados en una mesa larga con sus gemelos y otra pareja que no reconocí. Para niños. Para adultos, 8 asientos en total, excepto que solo 4 estaban realmente ocupados. El resto tenía servilletas pulcramente dobladas, menús y pequeñas tarjetas con nombres. Disminuí la velocidad un poco. Confundido. Mi nombre no estaba en ninguna de las tarjetas. Antes de que pudiera decir algo, Lauren levantó la vista y sonrió con esa mirada de falsa sorpresa que ha dominado a lo largo de los años. Oh, Kyle, dijo. Como si no me hubiera visto entrar. Pensé que te había dicho que solo reservamos para 8. Parpadeé. No sabía que tenía que confirmar mi asistencia. Dijiste que viniera. Sí dije eso. Asintió ella, con la voz melosa, pero tuvimos que finalizar la lista de invitados para el salón privado. Es un aforo limitado y con los amigos de los gemelos y sus padres. Hice un gesto vago hacia la mesa. Solo hay sitio para 4. Miré alrededor. Ningún camarero trayendo sillas adicionales. Nadie haciendo espacio, solo 8 asientos preestablecidos. Como en una cena de ensayo de boda. Ben estaba incómodo a mi lado, mirándome con esa sonrisa ansiosa y educada que ponen los niños cuando saben que algo anda mal, pero no quieren montar una escena. Paul se reclinó en su silla y bebió de una copa de vino. Realmente deberías haber llamado con antelación, tío. Sentí que me subía la temperatura a la cara, pero me lo tragué. Entendido. Dije en voz baja. Podría haber discutido. Podría haberles recriminado allí mismo, pero no lo hice. Algo en el ambiente me dijo que esto no era solo un malentendido. Era intencional, un mensaje. Sonreí con tensión, puse una mano en el hombro de Ben y lo dirigí hacia el otro lado del restaurante. La anfitriona, Dios la bendiga, nos vio deambulando y preguntó si necesitábamos ayuda.
Le hice un breve resumen y pregunté, lo más casualmente que pude, si había algún asiento abierto disponible, algo privado, si era posible. Ella dudó por un segundo, luego sonrió y dijo, permítame consultar con el gerente. Y así fue como conocí a Steve. Steve, el gerente del restaurante. Tendría unos 50 y tantos años, pelo plateado, traje elegante y el tipo de presencia que te hace sentir instantáneamente que estás hablando con la persona a cargo. Le expliqué lo que pasó sin amargura, solo hechos, y sus cejas se fruncieron. No reservaron asientos para usted y su hijo a pesar de que fueron invitados. Aparentemente, solo hay sitio para 4, dije. Haciendo comillas con los dedos, Steve me miró fijamente y luego asintió una vez. Dame 5 minutos. 10 minutos después. Ben y yo estábamos sentados en un impresionante reservado en el lado opuesto del restaurante. Asientos de cuero lujoso, vista a la chimenea y un camarero que se presentó como si fuéramos de la realeza. No estaba seguro de lo que hizo Steve detrás de escena. Pero estaba claro que estaban cuidando de nosotros. Mantuve la calma. No volví a la mesa de Lauren. No monté una escena, pero podía verla a través del divisor de cristal. Cada vez que levantaba la vista y me veía sonriendo, charlando con Steve o riendo con Ben. Su rostro se tensaba un poco más. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El camarero regresó y dijo, sin Kyle. El gerente quería que supiera que todo se ha arreglado según lo acordado. Ben me miró, confundido. ¿Qué has arreglado? Solo sonreí porque ese fue el momento en que decidí que esto no terminaría como Lauren esperaba. Esta no sería otra historia en la que Kyle acepta el golpe en silencio. Pone excusas y se encoge en el fondo. No, esta vez tenía un plan, y para cuando llegara el postre, todo encajaría. Ben estaba bebiendo su limonada con una de esas elegantes pajitas de metal cuando vi a Lauren inclinarse y susurrarle algo a Paul. Él miró en nuestra dirección. Luego se burló de su vino. Uno de los gemelos, Noah, creo, estiró el cuello para mirarnos también antes de ser redirigido suavemente por su madre. Todo se desarrolló como una pantomima lo suficientemente sutil para una negación plausible, pero lo suficientemente evidente como para que claramente fuera con intención de molestar. No me inmuté, en cambio. Sonreí y saludé con la mano al otro lado de la sala como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día desde lejos. Steve, el gerente, pasó de nuevo por casualidad y se dio cuenta. ¿Sigue todo bien por aquí?, preguntó, mirando hacia la otra mesa con un atisbo de curiosidad. Perfecto. Dije, mejor de lo esperado, honestamente. Ben sonrió. Papá, ¿puedo pedir el bistec y el mac con queso? Adelante, asentí. Estamos de celebración. Él ladeó la cabeza. ¿Qué celebramos? Solo le sonreí. Que no estamos sentados allí. Habría sido más fácil dejar pasar todo, achacarlo a que Lauren es Lauren y dejarlo ir como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Tal vez fue como me miró Ben, inseguro, intentando ser fuerte. O tal vez fue lo cómoda que se sentía Lauren, imponiendo su voluntad y humillándome delante de mi hijo. Ella siempre supo cómo caminar por esa delgada línea, lo suficientemente mezquina como para que te hicieras dudar de tu propia ira, lo suficientemente sutil como para que al explotar parecieras tú el problema, pero esto ya no se trataba solo de mí. Esta vez, no solo me quitó la silla a mí, se la quitó también a mi hijo, y no iba a dejar que eso pasara. La cena estuvo deliciosa. Dejé que Ben pidiera lo que quisiera. El camarero, Michael, mantuvo nuestras bebidas llenas y nuestros platos calientes, a mitad de nuestra comida. Steve se pasó de nuevo y me dijo que, si queríamos postre, tenía algo especial en mente. Le dije que nos encantaría. Podía ver la mesa de Lauren por el reflejo en el cristal detrás del asiento de Ben. Su lado estaba animado, pero cada pocos minutos ella miraba, probablemente preguntándose de qué estábamos hablando, de que nos estábamos riendo. ¿Qué exactamente le había dicho yo al gerente? Pero el momento decisivo no llegó hasta el pastel. Aparentemente Lauren había dispuesto que se trajera un postre gigante y compartido a su mesa para los gemelos, un volcán de fudge y brownies con chispas en la parte superior, el tipo de cosa por la que los niños enloquecen, mientras el camarero lo acercaba con música sonando y chispas chisporroteando. Los niños aplaudían y gritaban. El espectáculo atrajo la atención de todo el restaurante hacia su mesa. Ben se giró para mirar y sonrió. Eso parece genial. Lo es, dije. Entonces, desde el otro lado de la sala, Lauren levantó una copa de champán hacia nosotros y gesticuló. Solo perdieron. Sutil, pulido y absolutamente exasperante. Asentí. No con enfado, no con derrota, solo con reconocimiento. Pero fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era solo un desaire casual. Todo esto había sido planeado. Lauren nunca tuvo la intención de que fuéramos parte de la cena. El salón privado, los asientos reservados, el espectáculo, todo fue seleccionado. Era una declaración. Una ostentación. Quería mostrar a sus amigos que ella era la estrella, que podía ningunear a su propio hermano y aún así parecer elegante al hacerlo, que podía excluir a la familia sin culpa, porque en su mundo las apariencias lo eran todo, y yo sabía. Sabía que, en algún momento, intentaría hacerme parecer el desagradecido. Steve se acercó de nuevo justo cuando estaban terminando su pastel. ¿Todo sigue a su gusto?, preguntó. No podría ser mejor. Dije, oiga, ¿hacen postres personalizados para eventos? Levantó una ceja. Sí, lo hacemos. ¿Quiere que le envíe un menú? Dudé. Luego me incliné ligeramente. En realidad, ¿qué tan difícil sería hacer un duplicado de ese postre? Señalé disimuladamente hacia la mesa de Lauren. Solo que más grande. Steve ladeó la cabeza. ¿Más grande? La misma base. Pero triplíquelo. Que sea teatral. Yo lo cubro. Me dedicó una sonrisa astuta. Veré qué puedo hacer. Y con eso, el escenario estaba listo. Pensé que ese era el final. El pequeño final. Una discreta ostentación por mi parte. Entregada con una sonrisa y un tono educado. No necesitaba ser mezquino. No necesitaba alzar la voz ni montar una escena.
Solo quería que Loren sintiera lo que nos hizo sentir, pero entonces sucedió algo que puso la noche patas arriba. Ben se había excusado para ir al baño. Yo estaba navegando por mi teléfono cuando una sombra pasó por nuestra mesa. Levanté la vista y vi a Paul de pie, copa de vino en mano, esa mueca permanente en su rostro. No pensé que te veríamos por aquí. Dijo parpadeé. ¿Quieres decir, después de que me dijeran que no había asientos para nosotros? Se rió como si compartiéramos un chiste. Vamos, tío, no es para tanto. ¿Sabes cómo se pone Loren con la planificación de fiestas? Tiene todo ese sistema de lista de invitados. Son solo números. ¿Verdad? Solo números, dije, sin picar el anzuelo. Sin embargo, podrías haber dicho algo, añadió. Inclinando su copa. Podrías haber pedido una silla o lo que sea. Nadie intentaba hacerte un desprecio. Lo miré fijamente. Me dijiste que debería haber llamado con antelación. Paul se encogió de hombros. Bueno, sí. Quiero decir, si realmente querías sentarte con nosotros, te habrías asegurado. ¿Verdad? Tuve que morderme la lengua. Ben regresó a la mesa, deteniéndose cuando vio a Paul allí. Hola, tío Paul. Paul asintió. Hola, chaval. Luego se volvió hacia mí y bajó la voz lo suficiente como para que solo yo pudiera oírlo. Mira. Sé que no siempre te sientes incluido, pero no es personal. A Loren simplemente no le gusta el caos. Tú y Ben son un poco impredecibles, parpadeé. ¿Impredecibles? No en el mal sentido. Se apresuró a aclarar. Simplemente, ya sabes, no forman parte de la rutina. Ella se esfuerza por hacer las cosas bien. Tal vez la próxima vez solo avisa antes de aparecer. Esa palabra otra vez. Avisa. Como si yo fuera un extraño, un invitado, alguien que necesitaba permiso para estar con la familia. Me puse de pie lentamente. Gracias por venir. Paul, creo que nuestro postre está a punto de llegar. Me dedicó un pequeño encogimiento de hombros, luego se dio la vuelta y regresó a su mesa. Mientras se sentaba, Loren le dijo algo. Él le susurró y ella se rió. Y entonces lo sentí. Ese chasquido profundo y agudo de algo que finalmente se rompía. No se trataba de la cena. Ni siquiera se trataba de la mesa. Se trataba de los años de ser el recurso de última hora, el hermano invisible. El asiento extra que solo importaba si alguien más cancelaba. Recordé las fiestas donde nuestros regalos eran siempre ocurrencias de último minuto. El cumpleaños en el que olvidó el nombre de Ben en la tarjeta. La vez que invitó a toda la familia a su casa de la playa, excepto a nosotros, y dijo que era solo un asunto de logística. Lo recordé todo y por una vez no iba a tragarlo. El camarero regresó, acercando un carrito tan grande que se necesitaron 2 empleados para maniobrarlo. Encima había una monstruosidad de postre de 3 niveles, molten lava cake, torres de brownies, bolas de helado equilibradas con fragmentos de chocolate, chorros de caramelo, fresas bañadas en hojuelas de oro, hojuelas de oro reales, y en la parte superior una pequeña placa de fondant que decía, para el mejor papá y el niño más genial. Los ojos de Ben casi se salen de sus órbitas. Todo el restaurante jadeó audiblemente. Se sacaron los teléfonos. La gente empezó a aplaudir. El camarero encendió una línea de chispas alrededor de la base y parecía algo salido de un espectáculo de Las Vegas. Al otro lado de la sala, el rostro de Loren se congeló. Steve reapareció como por arte de magia y me dio una palmada en la espalda. Disfruten, caballeros. Es cortesía de la casa. Parpadeé. Espera, ¿qué? Él sonrió. Tu historia me llegó. Y honestamente, es agradable ver a alguien tratar bien a su hijo. Considéralo un privilegio de gerente. Estaba atónito. Ben se puso a comer, riéndose. Tenía chocolate untado en la mejilla. Papá. Esto es increíble. Me reí, abrumado, pero agradecido. Sí, amigo. Realmente lo es. Loren no se acercó después de eso. Pero no tuvo que hacerlo. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que agarraba su bolso un poco más fuerte, el pánico sutil que se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control de la sala. Pero el verdadero giro, ese vino cuando llegó la cuenta. No la mía, la de ella. Porque, verán, lo que Loren no sabía, lo que nadie en su mesa sabía, era que el restaurante tenía una política para las grandes reservas de comedor privado. Un gasto mínimo obligatorio de $3,000 para las fiestas que usan el salón privado un viernes por la noche. Y cuando no alcanzas el mínimo, no cancelan el cargo. Simplemente te cobran igual. Y alguien en esa mesa acababa de pedir agua con gas y ensalada, pero yo no se lo restregué. No necesité hacerlo porque el gerente ya se dirigía hacia su mesa y su cara. En el momento en que vio ese número en la cuenta, digamos que la mirada que me lanzó desde el otro lado de la sala valió cada una de las chispas. Cuando salimos del restaurante esa noche, Ben todavía estaba eufórico por el azúcar y la tensión. Agarraba una de las fresas espolvoreadas con oro como si fuera un trofeo, resumiendo cada detalle del espectáculo de postres con el tipo de emoción sin aliento que solo un niño de 12 años podía manejar. Sonreí y asentí mientras hablaba. Pero mis pensamientos estaban en otra parte. La descarga de adrenalina del momento, el rostro congelado de Loren, la tranquila solidaridad del gerente. El poder silencioso de ser visto había comenzado a desvanecerse, y ahora lo sentía. Ese extraño vacío en el pecho después de que finalmente te defiendes. Esa pregunta que no quieres hacer. Fui demasiado lejos, no dije mucho en el camino a casa. Ben se durmió a mitad de camino, todavía murmurando sobre el pastel de montaña de lava, pero mi mente estaba dando vueltas, no exactamente con culpa. Más bien como agotamiento, resaca emocional, tal vez. La cuestión es que enfrentarme a Loren no arregló nada. No reescribió el pasado. No cambió el hecho de que yo seguía siendo el hermano de última hora, el que solo importaba cuando alguien necesitaba una mano extra o un favor discreto. Esa noche fue una chispa, claro. Pero podía sentir que, ya,
No cambiaría la forma en que el resto de la familia me veía. En todo caso, podría confirmar sus silenciosas sospechas. Kyle es dramático, exagera, monta una escena, y tal vez me había extralimitado. No me arrepentí de invitar a Ben a algo especial. Pero la parte del postre personalizado, el espectáculo de triple nivel, me preguntaba si había parecido mezquino. ¿Estaba tratando de darle un recuerdo a mi hijo o estaba tratando de vengarme? Esa pregunta persistió durante semanas. Lauren no se comunicó después de la cena. Ni un mensaje de texto, ni una llamada. Ni siquiera un mensaje de grupo pasivo-agresivo con un enlace a fotos de cumpleaños. No esperaba una disculpa. Nunca se había disculpado por nada en su vida. Pero el silencio era denso, intencional. Mi madre, por supuesto, se involucró de la única manera que sabía. Escuché que las cosas se pusieron un poco incómodas en el restaurante. Dijo por teléfono una tarde, alargando la palabra incómodas como si tuviera espinas. ¿Incómodas? Dije, tratando de mantener la voz tranquila. Ella nos dijo que no había sitio. Tuvimos que comer por separado. Bueno, dijo con ese suspiro practicado, tienes que entender que Lauren se esfuerza mucho en estos eventos planificando para los niños, asegurándose de que todo salga bien. Quizás deberías haberte comunicado mejor. Cerré los ojos. Ahí está, mamá, dije. Ella me invitó. Me dijo la hora y el lugar. No dijo nada sobre confirmaciones de asistencia o aforo limitado. Solo digo que tal vez si hubieras llamado con antelación. Me dijo que debería haber llamado con antelación después de que llegamos. Una pausa. Bueno. Tal vez estaba estresada. Y luego me enteré de un postre extravagante. Casi me río. Así que ahora el problema soy yo. Yo no dije eso, respondió. Pero su tono decía exactamente eso. La conversación terminó poco después, sin resolución, sin apoyo, solo más de lo mismo. Andar con cuidado alrededor de los sentimientos de Lauren, minimizando los míos. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo más. No era el peor momento por lo que Lauren hizo. Era el peor momento porque seguía esperando que las personas que nunca me vieron de repente me entendieran. Había pasado la mayor parte de mi vida encogiéndome para encajar en sus zonas de confort, restando la importancia a mis victorias, riéndome de los desaires, diciéndome a mí mismo, así es ella. Pero ¿qué le estaba enseñando a Ben si seguía haciendo eso? No quería que creciera pensando que el amor significaba tolerar la falta de respeto o que la familia significaba obligación sin límites. Quería que conociera su valía y eso significaba que tenía que empezar a mostrarle la mía. Así que dejé de esperar validación. Dejé de responder a los chats grupales que solo existían para celebrar los logros de Lauren. No envié regalos para el siguiente evento de sus gemelos. No me expliqué. No. Me defendí. Simplemente di un paso atrás. Y en el silencio que siguió, sucedió algo inesperado. Empecé a respirar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba gastando energía tratando de gestionar la política familiar. No estaba ensayando respuestas ni reviviendo discusiones en mi cabeza. Tenía espacio. Y en ese espacio, comencé a centrarme en algo que había descuidado durante mucho tiempo yo. Siempre fui creativo, dibujando, pintando, diseñando, pero había enterrado ese lado durante años, trabajando en algo para mantener la estabilidad de Ben después del divorcio. Pagaba las cuentas, claro, pero nunca me satisfizo. Una noche, después de que Ben se acostara, saqué mi vieja libreta de bocetos del fondo del armario y comencé a garabatear. Al principio se sintió incómodo, como retomar un idioma que no habías hablado en años. Pero la memoria muscular se activó. Un garabato se convirtió en un boceto se convirtió en una ilustración de página completa. Y una noche, publiqué algunos de ellos anónimamente en un hilo de arte de Reddit solo para ver qué pensaba la gente. La respuesta me dejó asombrado. A la gente le gustaba mi trabajo. Realmente les gustó. Llovieron comentarios, preguntas, elogios. Incluso un par de solicitudes de encargos. Ni siquiera había pensado en ganar dinero con eso. Pero de repente, no parecía tan descabellado. Empecé a dedicar 2 horas todas las noches después de que Ben se acostaba. No forzándome, no buscando afanosamente, simplemente creando. Por mí, por primera vez en años, me sentí como yo mismo otra vez. Y Ben se dio cuenta. Has estado de mejor humor últimamente. Dijo una mañana durante el desayuno. Parpadeé. ¿En serio? Sí, dijo. Ya no pareces cansado. Sonreí, le revolví el pelo. Eso es porque he estado dibujando de nuevo. Genial. Sonrió. ¿Puedes enseñarme? Ese momento, ese pequeño comentario, significó más que cualquier disculpa que Lauren pudiera haberme dado. A partir de ahí, las cosas se multiplicaron de la mejor manera. Abrí una página de arte en Instagram, acepté algunos trabajos pequeños, logotipos, retratos de mascotas. Incluso una portada de libro para un autor independiente. No era dinero que cambiara la vida, pero era algo. Un ingreso secundario, una identidad secundaria, algo que me pertenecía. Ben y yo empezamos a tener noches de arte todos los viernes. Poníamos música. Agarrábamos bocadillos y dibujábamos juntos. A veces intentaba copiar mi estilo. Otras veces hacía cosas abstractas y salvajes que a mí nunca se me ocurrirían. Pude ver cómo le daba confianza. De la misma manera que a mí me estaba devolviendo la voz. Y con cada semana que pasaba, la amargura se desvanecía. Ya no necesitaba venganza. Ya no necesitaba que Lauren sufriera, solo necesitaba sanar. Pero, por supuesto, la familia no te deja ir en silencio. Comenzó con una invitación de cumpleaños. No la de Ben, la mía. Llegó una tarjeta por correo con la letra de Lauren. Haremos una pequeña cena de cumpleaños conjunta para mamá y Kyle. Solo familia. Vístanse bien. Confirmen asistencia. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Ni una llamada, ni un mensaje.
Ni una disculpa, solo una invitación pulcramente escrita como si nada hubiera pasado. Y la ubicación, el mismo restaurante, el mismo salón privado, el mismo viernes por la noche. Casi tiro la tarjeta a la basura, pero algo me detuvo porque conocí a Loren. Esto no era una rama de olivo. Era un reinicio, un intento de restablecer el control, de reescribir la narrativa, de traerme de vuelta al redil bajo sus términos. Pero yo ya no era la misma persona. No volvería para ser silencioso. Y si Loren quería una cena, estaba a punto de obtener más de lo que esperaba. La invitación permaneció en la esquina de mi escritorio durante 3 días, no porque estuviera debatiendo si ir o no. En el fondo, ya sabía la respuesta. Iba a ir. Pero no como la misma versión de Kyle que esperaban. No el hermano tranquilo que asentía mientras lo dejaban de lado. No el felpudo que sonreía con los dientes apretados e intentaba mantener la paz. Ese Kyle se había ido. Esta no era solo una cena de cumpleaños. Era una prueba. Loren estaba tratando de reafirmar el control. Ella había elegido el restaurante. Me había incluido esta vez. Pero no con calidez, con cálculo, como si dijera, mira, puedo ser generosa cuando quiero, pero solo si sigues el juego. Excepto que esta vez no iba a seguirle el juego. Iba a ir a hacer una declaración y ya sabía exactamente cómo hacerlo. Lo primero que hice fue llamar a Steve, el gerente del restaurante. No esperaba que me recordara. Había pasado más de un mes desde la cena de los gemelos, pero en el momento en que dije mi nombre y mencioné el postre de 3 pisos, se rió. ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo, eres el tipo que hizo llorar a mi pastelera, en el buen sentido. Por cierto, dijo que fue lo más divertido que había tenido al emplatar algo en años. Sonreí. Bueno, tengo una pequeña situación y creo que podría ser la única persona que puede ayudar. Escuchó mientras le explicaba la invitación, la configuración, la forma en que operaba Loren. Mantuve mi tono casual, pero honesto. No quería mentir ni exagerar. Solo quería que entendiera. Lo hizo, déjame adivinar, dijo Steve secamente. ¿Salón privado de nuevo? ¿Asientos limitados? ¿Todo perfectamente orquestado? Exacto, dije. Permítame revisar la reserva. Hizo clic en el fondo. Sí, viernes por la noche. Misma mesa reservada para 10. Eso es tu madre, Loren, su esposo, los gemelos, tú y tu hijo. Y probablemente 1 o 2 acompañantes. Mi pecho se oprimió. 10 asientos. Justo lo suficiente para que pareciera una cena familiar, pero no lo suficiente para invitar a nadie fuera del círculo. Inmediato. Y una vez más, Loren se había convertido en la guardiana de la inclusión. Quiero cambiar las cosas, dije. Nada ruidoso, nada mezquino. Solo algo para recordarle que ya no estoy jugando con sus reglas. Steve hizo una pausa. ¿Quieres una mesa separada de nuevo? No, dije. Esta vez. Quiero un asiento en esa mesa. Y ese fue el comienzo. Durante los siguientes días puse las cosas en marcha. Paso 1. Traer a alguien que no esperara. Loren siempre había hecho comentarios sutiles sobre mi vida social, en eventos familiares. Soltaba frases como, Kyle está demasiado ocupado para salir. Tiene a Benny, bueno, sus garabatos. O decía, algunas personas están destinadas a ser padres. Algunas están destinadas a ser solteras y algunas están destinadas a hacer ambas cosas. Tonterías pasivo-agresivas. Le encantaba jugar al juego en el que insinuaba que yo era menos adulto de alguna manera porque no me había vuelto a casar o no había desfilado con alguien nuevo, y normalmente no me importaba, pero esta vez tenía una carta que jugar. Hace un mes había empezado a hablar con alguien. Marisa. Nos conocimos a través de una comunidad de arte en línea. Era una diseñadora gráfica que vivía a una ciudad de distancia con un sentido del humor perverso y una intensidad tranquila que me recordaba un poco a mí. Solo habíamos tenido 3 citas, pero conectamos. Ella no era llamativa. No necesitaba ser el centro de atención, pero me entendía. Así que la llamé. Esto podría sonar de locos. Dije, ¿pero estarías dispuesta a venir a una cena familiar conmigo este viernes? ¿Cena? Repitió, escéptica, en un restaurante donde mi hermana una vez nos exilió a mí y a mi hijo a un lado. Una pausa. Ahora estoy interesada. Entiendo totalmente si es demasiado pronto o demasiado raro, pero iré. Dijo, así de simple. Paso 2. Vestirse adecuadamente. No me refiero a elegante. Loren esperaba elegancia. Ella vivía para la estética. Yo quería algo más elegante, sutil. Seguro encontré un blazer azul marino a medida que no había usado en años. Lo combiné con una camiseta blanca limpia, jeans oscuros y un par de botas que no gritaban me estoy esforzando demasiado, pero que aún así hacían una declaración. Ben llevaba una nueva camisa de botones de color carbón y chinos. Marisa, por supuesto. Se veía elegantemente natural con un vestido de color borgoña intenso que hacía que el guardarropa pastel de Loren pareciera papel pintado. Paso 3. Controlar la narrativa antes de que ella pudiera hacerlo. Verán, Loren siempre prosperaba con la sorpresa. Le gustaba que la gente fuera tomada por sorpresa, luchando por reaccionar. Así es como se mantenía en el poder, siendo la que marcaba el ritmo. Así que, lo revertí. La mañana de la cena, publiqué una foto en mi cuenta de arte de Instagram. No era llamativa, solo una foto de Ben y yo dibujando juntos en el parque con el pie de foto. Hace un año, estaba atrapado en un lugar que me agotaba. Esta noche, celebro no solo mi cumpleaños, sino los vientos tranquilos que salvaron mi vida y las personas que hicieron que valiera la pena reconstruirla. Tuvo más éxito de lo que esperaba. Algunas de mis piezas se habían vuelto semivirales durante el último mes y supongo que la gente había estado esperando un vistazo detrás del telón. Llovieron comentarios, apoyo, aliento. Gente animándome. Loren me seguía en Instagram. Sabía que lo vio. Le dio me gusta a la publicación en 1 hora, pero no comentó, lo que en su lenguaje era más fuerte que cualquier insulto. Paso 4. Llegar de último. A ella siempre le encantó ser la gran entrada. Esta vez le di el foco. La dejé regodearse.
Incluso llamé a Steve con anticipación y le pregunté si llegamos unos minutos tarde. ¿Puede asegurarse de que alguien nos acompañe personalmente hasta la mesa? Se rió. Lo tienes. Y así lo hicimos. Ven. Marisa y yo entramos exactamente 8 minutos tarde. Una anfitriona elegantemente vestida nos saludó y nos guió por el pasillo familiar. Ya podía escuchar el parloteo del comedor privado, la voz de Lauren demasiado alta con risas, Paul interviniendo con una de sus anécdotas aburridas, mi madre haciendo preguntas que nadie respondía. La puerta se abrió y todo se detuvo, todas las cabezas se giraron. Lauren se congeló a mitad de la frase, sus ojos se movieron rápidamente entre yo, Marisa y Ben. Luego sonrió, demasiado tensa. Demasiado rápida. Oh, Kyle, dijo, estás aquí. Empezábamos a preocuparnos. Te envié un mensaje de texto. Estábamos en camino, dije con suavidad, colocando una mano en la espalda de Marisa mientras entrábamos. El tráfico era horrible. Ella miró a Marisa y su sonrisa vaciló. Ella es Marisa. Añadí, una buena amiga. Es diseñadora. Marisa extendió su mano educadamente. Gracias por invitarme. Lauren la tomó y la soltó demasiado rápido. Bueno, no habíamos planeado para, acompañantes. Qué suerte que la reserva fuera para 10, dije. Mirando la mesa. Y eran 10 asientos perfectos. Todos ocupados excepto 3. Ella no tenía escapatoria. Ben se sentó entre Marisa y yo. Mi madre enfrente de nosotros. Luciendo ligeramente aturdida. Paul levantó su copa en un brindis a medias y dijo algo sobre que el cumpleañero finalmente había llegado. Lauren intentó recuperarse. Dirigió la conversación a temas neutrales. Habló sobre un viaje de trabajo que Paul había tomado. Mencionó las últimas actividades extracurriculares de los gemelos. Incluso lanzó una broma pasivo-agresiva. Todos pensamos que Kyle no se estaba manteniendo en suspenso. Clásico temperamento artístico. ¿Verdad? Sonreí. Me gusta hacer una entrada. Supongo que es de familia. Paul se rió. Mi madre miró su menú. Pero la tensión era densa. Marisa se manejó como una profesional. Hizo preguntas reflexivas. Elogió a los gemelos por sus hobbies. Se rió en los momentos apropiados. No compartió demasiado. No aduló, no intentó demostrar nada. Y eso inquietó a Lauren más que si hubiera traído un foco y una banda de música. Porque Marisa no estaba tratando de ganar. Simplemente estaba allí, cómoda, segura de sí misma, y eso desbarató toda la actuación de Lauren. Para cuando llegaron los aperitivos, ella estaba en espiral. ¿Sabes? Dijo de repente. Bebiendo su vino. Kyle siempre ha sido el misterioso, el artista, el espíritu libre. Nunca sabemos en qué está trabajando, ¿verdad? Dejé mi tenedor. En realidad, he estado trabajando en un libro para niños. Ilustraciones y todo. Me lo aceptó un editorial el mes pasado. Un silencio cayó sobre la mesa. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. ¿En serio? Asentí. Sí. Se trata de un niño que encuentra fuerza en ser diferente. Inspirado en Ben. Marisa se acercó y apretó mi mano suavemente. Eso es increíble. Genuinamente, dijo mi madre. Lauren se recuperó rápidamente. Bueno, qué dulce, dijo. Sonriendo demasiado. Kyle siempre tuvo una imaginación vívida. Menos mal que, finalmente la está utilizando. Ben, Dios lo bendiga. Intervino justo en ese momento. También tiene más de 30 encargos ahora. Y su arte apareció en una revista en línea. Yo no le había dicho que dijera eso. Ni siquiera sabía que lo recordaba, pero el orgullo en su voz me hizo sentir algo. Lauren parpadeó. Bueno, supongo que todos hemos estado ocupados últimamente. Sonreí, algunos de nosotros más que otros, y con eso. El equilibrio cambió. La tortilla había dado la vuelta, no a través de gritos, no a través de un espectáculo, sino a través de la presencia, a través de la prueba. Ya no era el personaje de fondo en la narrativa familiar perfectamente seleccionada de Lauren. Yo era el que reescribía el guión, y, sin embargo, no había terminado. Porque el postre aún no había llegado y tampoco la verdadera sorpresa, el tintineo de los tenedores. Los murmullos de cumplidos incómodos y la risa forzada ocasional llenaron la habitación como ruido blanco. Para cuando llegó el postre, la calidez teatral de Lauren se había calcificado en algo más frío. Todavía lucía la sonrisa educada, todavía ladeaba la cabeza con interés cuando alguien más hablaba. Pero sus ojos seguían parpadeando hacia mí, observando, calculando, esperando un paso en falso sobre el que pudiera abalanzarse. No le di ninguno. Apenas había dicho nada desde que solté la bomba del libro para niños. No porque no tuviera más que decir, sino porque el silencio era más fuerte. Mi ausencia en la charla familiar habitual la inquietaba. Lauren prosperaba cuando estaba manejando el guión, pero ahora no le estaba dando frases. No le estaba dando un blanco. Simplemente estaba sentado tranquilo, presente, imperturbable, y eso le estaba volviendo loca. Cuando el camarero trajo el menú de postres, Lauren se animó, su oportunidad de recuperar el momento. ¿Deberíamos pedir un postre compartido de nuevo? Preguntó a la mesa, ¿cómo hicimos en el cumpleaños de los gemelos? Mi madre asintió cortésmente. Paul se encogió de hombros sin comprometerse. A los gemelos, medio dormidos a estas alturas, no les importaba. Lauren me miró. ¿Qué piensas, Kyle? Bebí mi café y sostuve su mirada. En realidad, ya arreglé algo. Ella parpadeó. ¿Lo hiciste? Hablé con Steve la semana pasada. Tiene algo especial preparado. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron ligeramente, solo un poco. Lo suficiente para que la sala se silenciara. Y luego entró, un carrito empujado por 2 camareros, flanqueado por un tercero que sostenía una bandeja de copas brillantes. En el carrito había un gran postre por capas. No una copia al carbón del de la fiesta de los gemelos, sino una evolución refinada. Este era elegante, escultural, una torre de mousse de chocolate blanco, profiteroles rociados con caramelo y fragmentos de chocolate negro en forma de abanico. Como alas, frambuesas espolvoreadas con oro brillaban a la luz de las velas.
En el nivel superior, una fina placa de chocolate templado grabada en escritura blanca. A Kyle. Por levantarse en silencio pero poderosamente. Jadeos y tranquilos wow escaparon de los invitados. Incluso Paul se inclinó para verlo mejor. Los ojos de Ben se abrieron de par en par. Marissa sonrió. ¿Loren? Se congeló. Me puse de pie. Gracias, dije a los camareros. Luego me giré hacia la mesa. Espero que no les importe. Solo quería conmemorar este momento. Loren encontró su voz. Es un gesto bastante grande. Sonreí. Lo es. Ella soltó una pequeña risa. Quiero decir, es encantador, pero ¿no crees que es un poco demasiado? Se suponía que esto era una cena compartida, no solo tu celebración. Ahí estaba. La grieta. El hervor bajo la superficie. Asentí pensativo. Tienes razón. Pero durante la última década, cada cena familiar ha sido sobre otra persona. El ascenso de alguien, el recite de los hijos de alguien, la perfección seleccionada de alguien. Y yo siempre me he sentado en silencio, felicitando a todos, aplaudiendo el espectáculo, tratando de no ocupar espacio. Ella abrió la boca, pero seguía hablando. Esta vez quería probar algo diferente, no por despecho. Solo para recordarme que tengo permitido ser visto. Una pausa. Para recordarle a Ben que ser amable no significa ser invisible. El rostro de Loren tembló como si estuviera decidiendo si redoblar o retroceder. No le di la oportunidad. Oh, y una cosa más, dije. Dejando mi café, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre doblado. Papel grueso, formal. No iba a sacar esto esta noche. Pero ya que estamos todos aquí, entregué el sobre a mi madre al otro lado de la mesa. Ella lo tomó con cautela. ¿Qué es esto? Una carta del abogado de papá, dije con calma. Sobre el fideicomiso. Loren palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi madre abrió el sobre y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par. Verán, continué con la voz aún tranquila. Antes de que papá falleciera, estableció un fideicomiso, uno para cada uno de nosotros. Pero la redacción era un poco particular. Los términos eran condicionales. Loren estaba congelada. Papá no era ajeno a lo que pasaba. Mamá vio cómo iban las cosas, la dinámica, el favoritismo. Los silencios, y quiso corregir eso. Mi madre me miró, atónita. Te dejó un interés de control, dije, en la cabaña familiar, la que Loren ha estado alquilando como Airbnb durante los últimos 2 veranos. Paul de repente se enderezó. Espera, ¿qué? Me volví hacia él. Sí. La escritura ha estado en un fideicomiso todo este tiempo. El nombre de Loren está en el contrato de uso, pero no en la propiedad. Volví a mirar a mi hermana, y la cláusula dice que, si algún beneficiario demuestra comportamiento excluyente hacia otro, especialmente involucrando a su hijo, el fideicomiso puede ser reestructurado. La voz de Loren se quebró. Estás mintiendo. Consulta con el abogado, dije. Su número está en la última página. Ella le arrebató el sobre a mi madre. Escaneando las páginas como una mujer que se ahoga buscando una cuerda. Paul se inclinó sobre su hombro. ¿Es esto real? Loren no respondió. Me levanté de nuevo. No quiero la cabaña. Loren, no quiero tus fiestas ni tu atención, pero protegeré lo que es mío, y no permitiré que traten a mi hijo como un ciudadano de segunda clase en su propia familia. Nadie habló. El único sonido fue el tintineo de un tenedor cayendo sobre un plato. Exhalé. Así que, este es el trato. Voy a asumir el control del contrato de arrendamiento de la cabaña a partir del próximo mes. Puedes eliminarlo de tus listados de Airbnb. Ya hablé con la compañía de administración y decidí que Ben y yo pasaremos unas semanas allí este verano, solo nosotros dos. Sin drama. Sin espectáculo. Loren parecía haber tragado vidrio, y de ahora en adelante, añadí, decidiré cuándo y si asistimos a las reuniones familiares. Si se me invita, asumiré que es sincero. Si no, también estoy bien con eso. Me volví hacia mi madre, sin resentimientos, pero no voy a seguir apareciendo para ser el telón de fondo de alguien. Ella sintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Tal vez culpa, tal vez algo más, pero no dijo nada. Marissa se puso a mi lado, colocando una mano en mi espalda. Ben me miró con asombro, y luego sonreí de verdad por primera vez en toda la noche. Gracias por la cena. Salimos mientras se servía el postre, cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Pude escuchar el silencio todavía resonando en ese pequeño y perfecto comedor. Esa fue la última cena familiar a la que asistí durante mucho tiempo, pero fue la primera noche que me sentí verdaderamente libre, no solo de Loren, sino de la necesidad de explicar, de demostrar, de actuar. Ya no necesitaba su aprobación porque había construido algo mejor. Me había construido a mí y le había demostrado a mi hijo que la gente tranquila no permanece callada para siempre.